Doctor Ugarte, muy buenos días a todos los presentes. En el día de hoy, como bien lo comentaba el doctor Ugarte, esta reunión semanal es nuestra reunión académica de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias, también desde el Servicio de Unidad de Paciente Crítico de Clínica Indisa y de nuestra querida alma mater, la Universidad Nacional Andrés Bello. En el día de hoy tengo el honor de presentar, como el doctor Ugarte bien lo decía, a un magnífico invitado, al doctor Rodrigo Díaz Gómez. El doctor Rodrigo Díaz es médico anestesista cardiovascular, es jefe de pabellón y jefe del equipo de ECMO de Clínica Red Salud de Santiago, del ECMO del Hospital San Juan de Dios de Santiago también, y del Heart Team de ECMO de México. Doctor Rodrigo Díaz, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. El escenario es todo suyo. Eh, Se escucha, ¿no es cierto? Sí, doc, se Sí, escucha perfecto. perfecto. Primero que nada, agradecer las palabras de Sebastián. Es agradable escuchar este pequeño reconocimiento. En realidad, llevo hartos años, 25 años dedicado al tema, me gusta, lo vivo con pasión. eh, Así que gracias, Sebastián. Y gracias por la invitación a poder compartir con ustedes la inquietud con la que ando, por lo menos hace unos 6 meses, estoy con una inquietud terrible de ver cómo algunos pacientes nuestros que entran en choque cardiogénico se nos van entre los dedos, digamos. Y, y acá no les vengo a hablar tanto del ECMO, sino que más bien de cuándo tenemos que pensar en soporte mecánico y qué tipo de soporte mecánico, y ahí está incluido el ECMO, por supuesto, enfrentando a los pacientes con choque cardiogénico desde una mirada algo nueva en el sentido de que haciendo lo que estamos haciendo actualmente, la mortalidad sigue siendo 40-45%. En un buen centro como la Católica, el año 2014 publicaron su mortalidad en choque cardiogénico y la mortalidad en agudo es 42% y ya a 6 meses los pacientes han muerto en un 50%, viendo como único estadística nacional que puedo encontrar por ahí. Sí, vamos a ver las estadísticas internacionales, ha bajado un poco la mortalidad del choque cardiogénico, sigue siendo bastante alta. Y en ese sentido, quiero mostrarles y focalizarnos en tres cosas. Uno, en el fenotipo que muestra el paciente al momento de entrar en choque cardiogénico determina la mortalidad y su evolución posterior. Por lo tanto, eso es algo que nos hace clic para el manejo también. Dos, las etiologías son múltiples y también es el manejo etiológico el que también va a determinar la sobrevida final. Y por último, el grado de severidad que tiene el paciente hace cuán rápido tenemos que actuar. Pero en general, el choque cardiogénico es una emergencia que requiere de nuestro más pronto concentración y acción sobre ese enfermo, para que no nos pase lo que nos ha pasado durante algunos meses este semestre, el semestre pasado, en que algunos pacientes con miocarditis, pacientes jóvenes, lo hemos perdido porque la activación de un sistema de rescate es muy tardía. Entonces, vamos mirando. Ahí se pasa la positiva, ¿no es cierto, Javier? Estamos bien. Sí, doctor, perfecto. Entonces, el problema del choque cardiogénico es que es un síndrome clínico bien heterogéneo. Tiene distintas formas de presentarse, tiene distintas etiologías, pero siempre de instalación rápida. Y por lo mismo, probablemente, de muy mal pronóstico. Porque, de nuevo, se pasa por el lado nuestro, digamos, y deja al paciente de infusión y finalmente en falla multiórgano, que hace que la situación prácticamente sea reversible. Y además sabemos que las terapias asignadas al manejo del shock propiamente tal son todas más bien empíricas, digamos, tenemos muy poca evidencia de cuáles sirven y cuáles no. Entonces, un poco la invitación después de esta pequeña conversación es que pensemos que si seguimos haciendo lo mismo, las mortalidades van a estar siempre alrededor del 40% de choque cardiogénico, lo cual es muy alto, sobre todo que cada vez tenemos más población que se afecta de esto. Entonces, ¿qué deudas tenemos en choque cardiogénico? Son las deudas que nos impiden llegar con éxito al abordaje de esta patología. Y esto es identificación y el tratamiento precoz de las causas subyacentes. Y en eso debe ser bien majadero. Identificación y tratamiento precoz. Sostén precoz. Pensar rápido. Activar un equipo multidisciplinario que actúe rápido sobre el enfermo o no actúe.
el no soportar, el no dar fármacos, el decir que no va a ir a ECMO, el decir que no va a ir a Impela o que no va a ir a pabellón de hemodinamia, es también una acción, pero consciente sobre el curso de acción que tiene el enfermo. La caracterización precisa del estado evolutivo, es decir, la gravedad que presentó el paciente en ese minuto, y por supuesto con estos datos estabilizar hemodinámicamente y respiratoriamente al paciente y abordaje para prevenir la disfunción multiorgánica. Entonces, el choque cardiogénico, si uno pudiera empezar a pensar en cómo se presenta, tiene 3 puntos claves, a mi parecer: la hipotensión, la hipoperfusión y la congestión. Y eso hace que aparezcan estos fenotipos de los cuales vamos a hablar más tarde. De nuevo, hipotensión, que puede estar presente o no, hipoperfusión, que siempre está presente, y la congestión, que puede no estar presente, pero es un determinante importantísimo de la gravedad del cuadro. Congestión, recuerden, no siempre es hipoperfusión lo que estamos viendo. Basta con la congestión y puede tener mucho más mortalidad que la hipoperfusión, o sea, de manera anterior. Solo esto para mostrarles que la definición de choque cardiogénico ha ido evolucionando en el tiempo. Pero básicamente es aquel estado de hipoperfusión tisular que va a generar daño tisular y daño de órganos en la medida que se prolonga en el tiempo, dado por una falla de bomba y no por hipovolemia. El choque cardiogénico tiene además una manera exquisita de autoperpetuarse. Una vez que hay daño miocárdico, también se produce un ciclo de aumento de presiones de fin de Yene, de disminución de la perfusión coronaria, y esto hace que entre inmediatamente en un ciclo de isquemia y más disfunción. Es difícil a veces sacar a los pacientes de ahí, y bueno, por eso usamos drogas vasoactivas para tratar de salir de ese punto, pero desgraciadamente esto lleva a disfunción de órganos y a inflamación también en muchos casos. Es bien común que los pacientes con un síndrome coronario agudo terminen bastante inflamados y entorpezcan el manejo de estos enfermos. Las drogas vasoactivas son una herramienta sin duda de primera línea, pero que no tienen ninguna evidencia desde el punto de vista del resultado de mortalidad, y 2, son siempre un arma de doble filo desde el punto de vista fisiopatológico para lograr el efecto que quiero lograr, que es disminución de la congestión y aumento de la presión de perfusión coronaria sin disminuir el flujo, es decir, el gasto cardíaco. Si yo no logro establecer un equilibrio con mis drogas vasoactivas entre consumo de oxígeno miocárdico, débito cardíaco mejor, incluso volumen expulsivo, y congestión, el negocio no es bueno, el paciente va a seguir su caída definitiva hacia la disfunción del multiórgano y muerte. ¿Qué pasa con el tiempo y por qué es tan importante también que toquemos este punto? Ha aumentado la incidencia de choque cardiogénico a través de los años. Y esto, sin duda, si uno lo lleva a las estadísticas nacionales, esto es así. Es un trabajo americano con una base de datos nacional, pero claramente la tendencia, la incidencia del choque cardiogénico durante los últimos 20 años ha sido un crecimiento casi 4 veces. ¿Por qué? Muchas veces porque identificamos de mejor manera y hay bastantes más choques cardiogénicos que no están asociados a cardiopatía coronaria necesariamente. Afortunadamente para este país que tiene más altos ingresos que nosotros, las sobrevidas han mejorado a través de los años y han disminuido la mortalidad en este mismo periodo de tiempo entre 50 aproximadamente un 40%. Las distintas series publicadas siempre muestran mortalidades entre 35 y 50%. Si uno mira lo global, en realidad lo que uno puede esperar como un número en la cabeza es que un 7%, por ejemplo, de los síndromes coronarios agudos hacen choque cardiogénico, y de esos se van a morir entre un 40 y un 50%. De esos pacientes, por lo tanto, fueron candidatos a algún sistema de soporte, no necesariamente drogas vasoactivas, pero algún sistema de soporte que mirara a ese paciente y lo rescatara a la muerte. De nuevo, los mismos datos, ha bajado la mortalidad en algunas áreas de Estados Unidos de 50 a 39%, más o menos. Entonces, de nuevo, cuando estamos mirando a un paciente con choque cardiogénico, queremos conocer el fenotipo del choque cardiogénico y también queremos conocer la severidad.
No da lo mismo un paciente que está con 2,5 segundos de llenado capilar versus un paciente que está con 6 segundos de llenado capilar. No da lo mismo un paciente que requiere droga vasoactiva en dosis alta versus un paciente que requiere simplemente una dosis pequeña de un inmunodilatador. Entonces, lo que tenemos que pensar cuando enfrentamos el choque cardiogénico es una categorización fenotípica y del grado de severidad. Y la categorización fenotípica puede ser de distintas categorías. La etiología, obvio, necesitamos el diagnóstico etiológico para poder entender qué es lo que está pasando y también el tratamiento para esa etiología. Pero les quiero señalar que últimamente, y por eso una actualización de lo que nosotros estamos viendo en choque cardiogénico, es una caracterización por clústeres de pacientes definidos por inteligencia artificial. En el fondo, tomamos grandes cantidades de pacientes y vemos cómo se comportan fenotípicamente, y con eso se ha logrado identificar 3 grupos fenotípicos bien claros que se los voy a tocar en 2 minutos. Por el otro lado, el grado de severidad, obviamente la hiperlactasiosis, el grado de disfunción, el grado de drogas vasoactivas que tengo, si lo tengo soportado con un mecanismo mecánico o no, lo hemos llevado últimamente, en los últimos años, desde el año 2019, a la clasificación SKY. Y la clasificación SKY ha sido maravillosa porque lo que ha hecho la clasificación SKY es subdividir el Intermax 1, que era nuestra definición clásica de choque cardiogénico grave, a esta subclasificación que me muestra distintos grados de gravedad que van a requerir distintas intervenciones. Entonces, fenotipo por inteligencia artificial, y vamos a hablar de la clasificación de SKY. Ok, de la clasificación por fenotipos, esto ya viene dando vuelta y cada vez ha sido más importante. Se ha podido establecer que pacientes con choque, esto en series de pacientes, series poblacionales de pacientes americanas y danesas, donde se ha podido ver y se cumpla, independiente de la nacionalidad e incluso del tipo de etiología que tiene el paciente. Aquí hay pacientes que son básicamente pacientes por infarto y básicamente pacientes que tienen disfunción miocárdica crónica en estado terminal, que se descompensó. Y aquí tenemos 3 grupos. Uno, el tipo joven, que no tiene gran hipoperfusión y que no tiene alteración no tiene gran alteración enzimática, no tiene hiperlactasiosis y no tiene congestión, que es otra cosa que tenemos que meter en la mente y en la ecuación, digamos. El señor no tiene yugular ingurgitada, no tiene tos, la radiografía está limpia. Después está el fenotipo 2, que es un paciente que tiene comorbilidades, un poco más viejo, y que tiene congestión izquierda. O sea, este paciente lo vamos a ver con una placa tórax congestiva, y si le ponemos un SWAN vamos a ver capilares aumentados. La función renal está muy comprometida, y es distinto al paciente cardiometabólico, que es el paciente que básicamente lo que predomina acá es la hipotensión y la hipoperfusión tisular, donde de haber congestión es fundamentalmente congestión derecha. Y ojo, aquí esta combinación es muy mala porque tenemos un paciente con hipoperfusión de los órganos terminales más un aumento de la presión diastólica de esos órganos terminales, presión capilar dada por un aumento de la presión de aurícula derecha. Estamos pensando en el hígado, donde la presión de PVC va a ser 25 y la presión arterial media va a ser de 45-50, y además con apoyo de drogas vasoactivas que también van a comprometer la perfusión de órganos terminales. Entonces, 3 escenarios. El mejor de todo en cuanto a mortalidad es el escenario 1, se lo voy a mostrar inmediatamente. De nuevo, estos son estudios poblacionales y ven que la peor mortalidad es del grupo metabólico, cardiometabólico, es aquel paciente que tiene un impacto sobre el hígado. Y claramente siempre la falla hepática ha sido un muy buen marcador de mortalidad en este grupo de pacientes. Pero el cardiorenal se comporta bastante peor que el primer grupo, que es el no congestivo. Así que, ojo, la congestión habla de un estado de mal acoplamiento entre el sistema venoso y el sistema de cámaras del corazón.
y eso hace que tengamos un precio a nivel tisular porque hay un back pressure que en algún minuto nos pasa la cuenta. Esta es la mezcla entre la clasificación SKY, que ya se las voy a detallar, que es una clasificación de gravedad, más esta clasificación fenotípica. Y ustedes van a ver que los peores pacientes son obviamente los que están en SKY mayor, es decir, están en extremis, y además tienen un fenotipo tipo 3. O sea, es un paciente que se presenta con hiperlactacidemia, con aumento de transaminasas, pero que además está con condiciones in extremis determinadas por la clasificación SKY. Estas son las curvas de sobrevida de los tres fenotipos. Ya ven, la peor es el paciente que hace hiperlactacidosis. Y estos son los resultados de los pacientes conectados a soporte mecánico, dependiendo del fenotipo que tienen. Y claramente responden la mejor sobrevida, no solamente se ve en el grupo de pacientes global, sino que también del grupo de pacientes que son conectados a algún soporte mecánico, dependiendo del fenotipo. Bueno, volviendo a la clasificación SKY, que de nuevo ha tenido una importancia mucho más grande de lo que yo pensé cuando esto apareció. Todos los que nos dedicamos a este tema mirábamos la clasificación SKY y dijimos, era de perogrullo, pero en realidad nadie lo había mencionado, y la verdad es que además ha tenido una penetración tremenda en el manejo de estos pacientes. Y así apareció una clasificación que es un poquito más engorrosa de la que tenemos actualmente, se ha modificado un poco, pero lo que quiere decir es que el paciente en etapa A y B es un paciente que está en riesgo de shock o que está entrando en shock cardiogénico. El grupo C ya es un paciente que está hipoperfundido o con congestión. Y ese paciente ya debiera sufrir algo o pasar por algo que es categórico en esto: activación de un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, un heart team. Aquí la decisión nunca debe ser de uno solo. Y siempre es la alarma de esta situación lo que hace que uno no indique el ECMO, sino que tiene que llamar al grupo de heart team, y que finalmente puede ser que terminemos con un balón, cosa que a mí no me agrada mucho, pero puede ser más droga vasoactiva y nada más, digamos. El punto acá es que la decisión es multidisciplinaria, pero debe ser muy precoz en el tiempo. El paciente entra en estado C y ese paciente no puede esperar más de 10 minutos a que nosotros estemos activando el sistema. Esto es el resultado de la aplicación de la clasificación de SKY en series posteriores, digamos, al 2019. Y van a ver que claramente hay pacientes que, y no es extraña, que el paciente en extremis, o sea, clasificación E de SKY, tenga mucha más mortalidad que los pacientes que están en clasificación B. De hecho, hay algunos grupos de pacientes en series que ni siquiera están reportados, digamos, son todos C, D y E. Pero obviamente esto valida externamente la clasificación de riesgo del choque cardiogénico de SKY. Y esta es la última variación. Van a ver que es un poquito la definición un poquito más sencilla, pero de nuevo, el paciente que ya está con evidencia clínica de perfusión y que necesita tratamiento farmacológico mecánico para mantener la perfusión, ya está en riesgo de disfunción multiórgano. Ya está en riesgo de disfunción multiórgano, sobre todo si tiene congestión, derecha o izquierda. Más todavía cuando es derecho, ¿se acuerdan? Más todavía cuando está haciendo aumento en láctico, y más todavía si transaminasas están siendo alteradas. Entonces, una vez que entra este paciente con un diagnóstico etiológico X, con una fenotipificación que ya hablamos, que es el hipoperfundido, el congestivo derecho, congestivo izquierdo, vamos a ir a mirar el estado de gravedad del enfermo. Si el paciente está hemodinámicamente estable y no requiere drogas vasoactivas todavía, tenemos un poco de tiempo de jugar y ver hacer un estudio etiológico de ir a atacar esa patología. Pero si el paciente se mueve hacia la gravedad, ojo, esto es bien dinámico, a veces el paciente cae hacia la gravedad y se recupera y al revés, pero ya entrando en zona C, nosotros tenemos que activar el equipo de sesión multidisciplinaria. Esta es otra forma de verlo. Entonces, de nuevo, paciente que entra en categoría C necesita una clasificación rápida en el grupo SKY, un assessment rápido con ecocardiografía, si tienen SWAN, idealmente poner un SWAN. Aquí hay un revival del SWAN en la definición, en el manejo de estos pacientes. Esto cuesta harto para convencer a los intensivistas, yo sé que acá la mayoría son intensivistas, de que el SWAN tiene una segunda vuelta
¿Por qué? Porque estamos manejando los pacientes con choque cardiogénico básicamente ligados a variables hemodinámicas que medimos en el SWAN o en el ECO, pero el SWAN nos da una medición algo más continua. ¿Qué pasa cuando tenemos un grupo de Heart Team, un grupo dedicado al manejo de shock, respaldando la función que tiene nuestro residente en el intensivo de la unidad coronaria? Esto no hay tantos trabajos reportados, pero a mí me parece que este es el más importante, en que muestra la diferencia sobre vida cuando tenemos un shock team a cuando no lo tenemos. Y cuando tenemos un shock team, la mortalidad disminuye de manera significativa. Pero además, el uso de soporte mecánico en global, incluyendo el balón, disminuye también de manera significativa, aumentando, eso sí, un poco también de manera significativa el uso de soporte mecánico avanzado. Estamos hablando de Impella y ECMO. ¿Ok? Fíjense también el uso del SWAN, mucho más alto cuando hay un shock team detrás. Y de nuevo, si ven al menos el 50% de esta serie que es americana, al menos el 50% de estos pacientes están manejados con SWAN-GANS. ¿Por qué? Porque la clasificación fenotípica vamos a necesitar, para ver si hay hipoperfusión hacia distal, necesitamos ver el power cardíaco, necesitamos ver el índice de pulsatilidad del ventrículo derecho, y necesitamos ver capilar y PDC, y eso lo da el SWAN. Entonces sabemos que cuando este es otro trabajo que muestra cómo modificaron ellos la sobrevida una vez que incorporaron un manejo estandarizado con un grupo de Heart Team. Es decir, incluyeron algoritmos de manejo más una supervisión del Heart Team cada vez que el paciente entraba en shock. Y esto se definía, hizo una definición propia de ellos de su shock cardiogénico, que era hipoperfusión, evidencia de hipoperfusión en órganos distales, o sea, llene capilar aumentado, láctico mayor a 20 miligramos por decilitro, y activaban el shock team en esas condiciones, independiente del grado SCAI. O sea, aquí probablemente con esa definición ya estamos en grado SCAI C para todos. El punto es que todos los pacientes recibían una medición hemodinámica con SWAN-GANS lo más precozmente posible, y dependiendo del poder cardíaco, es decir, de la función ventricular izquierda o de la función ventricular derecha, el paciente se definía si era candidato a soporte mecánico o no. La sobrevida de este grupo de pacientes aumentó de un 51% a un 78% pre y post intervención. O sea, ellos realmente lograron hacer un poco lo que les mencionaba, bajaron el umbral de visión del choque cardiogénico, pero además el umbral de poder activar un grupo multidisciplinario para tomar decisiones sobre ese grupo de enfermos. Y esto es el resultado en distintos tipos de pacientes para este grupo, los pacientes con síndromes coronarios agudos y pacientes con disfunción miocárdica crónica que se descompensaron. Y en ambos grupos lograron un aumento de la sobrevida de manera significativa. Ojo, este mismo trabajo muestra que el láctico a las 24 horas, que el uso de vasopresores en dosis altas por más de 36 horas aumenta terroríficamente la mortalidad, el poder cardíaco, la PAPI, la diálisis, presencia de comorbilidad y la edad mayor también aumenta la mortalidad. Y esto lo podemos mezclar un poco con este fenotipo que lo estábamos mirando en nuestros otros trabajos, digamos. El paciente que tiene disfunción renal tiene más mortalidad. El paciente que tiene disfunción hepática y hiperlactacidemia tiene mucho más mortalidad. Y así, reconocer la tremenda visión que tenía el grupo de la Fundación Cardiovascular y específicamente de nuestro amigo Leonardo Salazar. Leonardo es hacia los que hacemos ECMO y soporte mecánico en Latinoamérica, el Mozart. Nosotros somos los Salieri, digamos, y seguimos un poco en lo que ha hecho en el campo del soporte mecánico cardíaco. Y él ha tenido la visión de ir enseñándonos que, si bien la evidencia clínica todavía nos falta mucho para poder decidir con respecto al soporte mecánico, no con respecto al manejo multidisciplinario, eso ya está más establecido, sí nos ha permitido y nos ha dado luces de que tenemos que bajar el umbral de visualización del choque cardiogénico, es decir, avisar precozmente, pero además un manejo algorítmico multidisciplinario de la decisión de los pacientes que ya están en shock, sobre todo desde el punto de vista teológico.
De nuevo, mencionar que las drogas vasoactivas son una herramienta, sin duda, pero es una herramienta de doble filo en que si personalmente creo que me permite salir de la zona más aguda, hiperaguda, estabilizar, entre comillas, al paciente desde el punto de vista de su perfusión miocárdica y cerebral, miocárdica dependiendo de la droga, combinación de drogas que use, pero definitivamente voy a sacrificar la circulación esplácnica. Y eso va a tener un resultado negativo si lo prolongo en el tiempo. Entonces, ¿puedo usar drogas activas? Sí, úsela. Pero si no responde adecuadamente y la dosis va increciendo, piensa en otra alternativa porque esas drogas activas no solamente no van a disminuir la mortalidad, sino que además la van a aumentar. Estos son los distintos trabajos que han sido publicados hasta la actualidad, esto está bien al día, del efecto de soporte mecánico sobre la mortalidad en choque cardiogénico. Y desgraciadamente hasta ahora ven que no vemos ningún resultado positivo, ni siquiera en ECMO. Pero el problema de esto, no quiero decir que está mal hecho, digamos, son trabajos súper significativos que muestran que, por ejemplo, el balón no cambia en nada la mortalidad en choque cardiogénico. Pero tampoco cambia la mortalidad en trabajos más pequeños el usar precozmente el ECMO versus un poco más tardíamente, que es como lo usamos en la actualidad. Acá el problema es de nuevo que los fenotipos son muy distintos. No da lo mismo hacer soporte mecánico en un paciente de fenotipo 1 versus un fenotipo cardiometabólico. No da lo mismo a establecer el umbral de indicación en categoría C SCAI versus categoría E de SCAI. Eso cambia radicalmente el resultado. Entonces, todavía está en evolución, porque para poder comparar, para poder randomizar pacientes, que además es muy complejo en este escenario, para poder randomizar estos pacientes necesito randomizar pacientes que sean similares entre un grupo y otro indicación. Ahora vamos al ECMO, y no sé qué hora sea, pero voy a tener la hora. Voy a tratar de ponerme un poquito, pero vamos al ECMO ahora. Y aquí mencionarles que desde el año 2009 en adelante el crecimiento del ECMO ha sido en base a los adultos. El año 2021 en Chile, el 92% de los pacientes conectados a ECMO fueron adultos. Solo el 8% fueron neonatos y pediátricos. Y esa relación, si bien, por ejemplo, este año se pudo haber quebrado un poco con el BRS y todo, no va a ser mayor al 15%. El grupo adulto es el de gran crecimiento y el grupo adulto cardiogénico es el de gran crecimiento para soporte mecánico, incluido el ECMO. Los casos de falla respiratoria catastrófica que llegamos a necesitar conectar a ECMO son aproximadamente 1 a 2 por millón de habitantes por año. En cambio, los pacientes en choque cardiogénico son muchísimos más. Y eso lo pueden ver en esta curva de evolución de reporte a ELSO. Tuvimos un incremento durante el 2020-2021 debido al COVID, pero ya inmediatamente está aumentando mucho más el ECMO-VA y el SPR, que es el ECMO asociado al paro, que la tendencia de crecimiento del ECMO venoso. No sorprende. En Chile, para contarles yo, hasta desde el principio del año pasado estoy en San Juan de Dios. Hemos hecho 40 pacientes, de los cuales 36 son ECMO arteriales. Y no es casualidad, digamos. En Red Salud hemos hecho 13 pacientes, de los cuales 11 son venoarteriales. La tendencia es a que el locus de indicación del soporte ECMO sea más como un soporte mecánico que una herramienta en la falla respiratoria catastrófica, que sin duda lo es, pero la incidencia de esa falla es mucho menor que la del choque cardiogénico. Entonces, entender también que el grado de soporte que voy a dar por el ECMO depende de cómo conecta el paciente y cuánto flujo le dé. Es bien distinta la fisiología de un ECMO venoso de un ECMO venoarterial. Y es bien distinto también tener conectado al paciente en un soporte hemodinámico que en general no tiene oxigenador, pero hay soportes hemodinámicos que tienen, por ejemplo el Oxy-Airvac, que es poner una oxigenación extracorpórea desde la aurícula derecha a la arteria pulmonar. Se puede hacer percutáneo hoy día incluso. Pero en general los soportes ventriculares no tienen oxigenador, al menos los soportes de mediana duración, que son los que estamos usando hoy día, que son centrífugas, que le hacemos durar un par de meses en pacientes que en realidad en otros países podrían estar recibiendo un soporte de larga duración, pero que son extremadamente más caros. Ahora, ¿por qué el ECMO? El ECMO, como cualquier otra herramienta de soporte mecánico, incluso las drogas vasoactivas, lo que buscan es restablecer la razón de 2VO2. Suena
muy simple, pero no es fácil llevar la relación de 2 a un estado más normal, donde el consumo de oxígeno miocárdico no sea dependiente del DO2 y llevarlo a una relación más bien de 5:1, que es lo normal, que una relación 2:1, que es cuando yo estoy en un shock profundo. También mencionarles que el ECMO es, dependiendo cómo conectemos al paciente y cómo lo transportemos, si hablamos de ECMO móvil, vamos a hablar de ECMO móvil primario, que es ir a buscar, el centro ECMO va a buscar un paciente al hospital de Talca, lo canula y lo trae al centro primario, lo trae al San Juan de Dios, por ejemplo. El ECMO móvil secundario es que lo conectaron en Talca, pero necesita un manejo más avanzado, así que va el Hospital del Torres a buscarlo y lo trasplanta en su centro. Y el ECMO móvil terciario es algo que partimos en pandemia pensando en que no íbamos a tener capacidad para recibir todos los enfermos, pero que sí íbamos a poder trabajar, y de hecho fue así, de manera coordinada todos los centros que teníamos camas ECMO disponibles, y por lo tanto ir a buscar un paciente a un centro B y llevarlo a un centro C. Y eso todavía se hace en la actualidad. De hecho, nosotros como grupo de San Juan y de Red Salud lo estamos haciendo, e incluso hace poco hicimos un traslado pediátrico de esta manera. Yo no tengo capacidad de recibir pediatría todavía ni en San Juan ni en Red Salud, pero pudimos ir a buscar un paciente a La Serena y llevarlo al cargo máquina. Entonces, resumiendo un poco el enfrentamiento inicial del paciente, cuando está en choque cardiogénico definido por la variable hemodinámica que le estoy mostrando arriba, pero que la variable de presión de oclusión requiere un SWAN, no es necesario eso, basta la sospecha clínica, basta que el paciente esté hipoperfundido, basta con que esté con droga vasoactiva increciendo, y sabemos que llegó con un síndrome coronario agudo, bueno, ese paciente está en shock cardiogénico. El punto es que acá el tiempo de diagnóstico a soporte ojalá sea menor a, no, ni siquiera menor a 6 horas, menor a 4 horas. Y la normalización del lactato debe ser, ojalá, lo más precozmente posible, porque es un factor pronóstico muy importante en la recuperación de estos pacientes. Pero como ven ustedes acá, una vez que uno llega a usar 2 drogas activas, rápidamente entra no solamente a mirar variables bioquímicas, sino que también las variables hemodinámicas medidas por el SWAN. ¿Vamos a esperar el SWAN a activar el HeartTeam? No, por ningún motivo. Bastaría con ver un BTI, por ejemplo. Si el paciente tiene un índice de velocidad tiempo menor a 10, ese paciente claramente tiene un volumen expulsivo muy reducido. Si el paciente tiene más de 15, bueno, nos podemos quedar tranquilos y buscar y ponerle un SWAN y medir el CPO. Pero el CPO se podría medir perfectamente con PAM y un BTI aórtico multiplicado por la frecuencia cardíaca, considerando el diámetro de salida del ventrículo izquierdo, que habitualmente son 20 milímetros. Entonces, aquí el mensaje es identificar sin retraso y avisar lo más precozmente posible al equipo experto en shock o HeartTeam o como ustedes quieran decirle. Y acá está la propuesta del grupo de la Fundación de Cardiovascular, es decir, de Leonardo Salazar. Leo es el que se le ocurre todo, Leo es el genio en esta cuestión y nosotros, como les digo, seguimos su camino. Y en esto es la evaluación clínica del paciente, clínica. Olvidémonos del SWAN un rato, lo miramos, si tenemos la ecografía al lado, fácil, le hacemos una ecoscopía y miramos BTI, pero no demorar decisiones esperando laboratorio o herramientas sofisticadas, por ningún motivo. Basta con la historia clínica y basta con el llenado capilar y basta con la yugular ejercitada y una radiografía de tórax. Tened en cuenta que el tratamiento del choque cardiogénico casi nunca resuelve la causa, van un poco por vías diferentes, digamos. El tratamiento del choque cardiogénico es una mezcla de farmacológica con soporte mecánico, más el tratamiento etiológico, que en el caso de llegar bien a tiempo, puedo ir a pensar, por ejemplo, a tratar la lesión culpable en un síndrome coronario agudo, o a pensar qué puedo hacer con un PET masivo si es que esa es la causa del choque obstructivo. El punto, y acá esta diapositiva se la robé a Leonardo, es que una vez que el paciente tiene un CPO bajo 0.6, lo que yo busco es que la microcirculación de los tejidos, para evitar que entren en disfunción multiorgánica, tengan un gasto cardíaco que no necesariamente es de corazón nativo, ¿ok? Sin congestión, que también tengo que estarlo mirando, pero que sea mayor a 0.6. Yo con eso voy a liberar la carga de estimulación simpática que va a disminuir el flujo hacia órganos no tan nobles, entre comillas, y que va a aumentar el flujo hacia cerebro y corazón, pero en realidad sí tenemos que perfundir riñón, hígado e intestino. Por lo tanto, lo que yo logro
manejando a veces con drogas, pero a veces con soporte mecánico, es que este paciente logre perfundir sus órganos terminales. Y esto es fácil, un BTI aórtico, esto es un paciente que pisa ayer con un eco transesofágico, si no tienen, no es necesario un eco transesofágico para esto, pero este es un paciente de quirófano, digamos, y que efectivamente tiene un BTI adecuado. Pero en la misma mañana de ayer, por ejemplo, me tocó salir con un paciente con un BTI de 10. Le dimos gasto cardíaco, el CPO era 0.4, partimos con un poco de butamina y mágicamente el paciente subió a 0.65, lo transfundimos, etcétera, y la tarde ya estaba extubado. De nuevo, son herramientas que sirven para tomar decisiones al lado de la cama del enfermo. Pero el punto es que ustedes tienen que identificar sin retraso el paciente con diagnóstico de choque cardiogénico. Es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico tocando al paciente, mirando al paciente. Basta con una placa tórax para que ustedes ya hagan el diagnóstico de choque cardiogénico. Y de nuevo, la ventana de toma de decisión es muy angosta. Aquí es un error, craso error, pensar, ok, lo voy a conectar en 6 horas más, o voy a decir en 6 horas más, o le voy a avisar al Heart Team en 12 horas de evolución con una adrenalina 0,4. Ese paciente va a tener una mortalidad altísima si ustedes hacen eso. La gracia es identificar al paciente aquí dentro de los primeros 30 minutos que tengan contacto con ustedes. Ojalá el primer contacto que tengan con el hospital. Y para eso, ustedes tienen una zona de decisión que es delgadita. Pero para el choque cardiogénico, para el paciente en shock postcardiotomía, por ejemplo, esa ventana de decisión es muy angosta. 1 hora, media hora, no más que eso. Si ustedes se demoran más que eso, ustedes están siguiendo el pronóstico del enfermo. Esta es la propuesta que estamos haciendo como Comisión Nacional de ECMO a Sochimi y Sochimi a su vez al Ministerio, esto lo van a ver luego, en pacientes que no son coronarios, en pacientes que no son miocardiopatías dilatadas, sino que son pacientes que están básicamente relacionados a miocardiopatía séptica, pacientes con miocarditis, que hemos ido perdiendo estos últimos tiempos en pacientes particularmente menores a 30 años. Y solo para hacerlo fácil, después de ver los esquemas de Leonardo, es difícil, pero creemos que tenemos que aumentar la sensibilidad de la gente, que los pacientes que entran en choque cardiogénico, particularmente aquellos que no son coronarios, porque son pacientes muy jóvenes, estamos hablando de pacientes de 20, 25 años, tienen que ser alertados precozmente los centros que pueden hacerse cargo y rescatar a ese enfermo y traerlo a un centro que pueda hacerse cargo de un choque cardiogénico de alta complejidad. Y acá está, de nuevo, una herramienta, Leonardo, que es su primera herramienta, la herramienta de tamizaje de los pacientes que están o están en shock y que están con condiciones de que vamos a avisar al Heart Team o no vamos a avisar al Heart Team. Y esta herramienta la ha propuesto él, él está recién en una etapa de validación, nosotros le vamos a ayudar en la validación en un centro de no tanta experticia como la de él, que maneja hasta él va de trasplante, nosotros no, y vamos a comparar cómo nos van en un grupo y otro. Pero ojo, acá el mensaje es que ustedes no necesitan herramientas complejas para hacer el diagnóstico, basta con lo que les mencionaba antes. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque muchos pacientes se nos pierden en esa ventana de tiempo. Vamos de nuevo al soporte mecánico como puente. Cuando usted conecta al paciente, no sabe cómo va a andar, no sabe si va a sobrevivir, no sabe si es una miocardiopatía que va a volver. El TACOPSU en general es una cardiopatía que responde bien al soporte mecánico agudo, pero ojo, tiende a repetirse en el tiempo. No da lo mismo un paciente con miocardiopatía dilatada, en fase terminal, que no está enlistado para trasplante, etcétera, etcétera. Son distintos escenarios. Usted necesita poner al paciente como un puente a toma de decisión. Entonces usted pone al paciente en soporte mecánico agudo, puede ser ECMO, desde el balón hacia adelante, balón, ECMO, Impella, etc. Y usted toma la decisión una vez pasados los días. Y eso se da básicamente por el estado neurológico del enfermo, se hace una disfunción multiórgano. Hace poco me tocó limitar a un paciente que llevábamos 7 días de soporte, hice lo más que pude para poder rescatarlo, pero no se pudo, hizo disfunción multiórgano severa y por lo tanto tuvimos que limitar el tratamiento porque tampoco tiene ningún sentido prolongar la muerte del enfermo en estado de futilidad. Pero hay algunos enfermos que se recuperan neurológicamente, no hacen difusión de órganos, pero el corazón se les muere. Bueno, esos pacientes son candidatos a asistencia ventricular de larga duración y ahí a trasplante. La recuperación del corazón nativo también perfecto, y todas esas cosas son posibles gracias a que yo compro tiempo con un soporte como el ECMO para perfundir los órganos terminales.
De nuevo, el ECMO no es la única herramienta. El Tandem Heart está disponible a través del IVANOVA en Chile, es una muy buena herramienta, pero es difícil de instalar y no es rápida la instalación. El Impera, más fácil de instalar, pero extremadamente caro, pero puede ser, también está disponible en Chile. Y una asistencia ventricular de larga duración es una pésima herramienta para pacientes en agudo, no lo hagan, es un gran gasto de plata y no les va a servir, porque es un soporte univentricular. En general estos pacientes requieren soportes biventriculares. Entonces, una vez que yo pongo al paciente, vamos a hablar de ECMO en este caso, yo me aseguro la perfusión de órganos terminales, digamos, bastante bien para el cerebro, bastante bien para órganos esplánicos si logro bajar la congestión, pero para el ventrículo izquierdo es re malo. De nuevo, grábense esto en la cabeza. El ECMO es una tremenda herramienta para los órganos terminales, menos para el ventrículo izquierdo, que hace que la distensión del ventrículo izquierdo en un corazón, sobre todo si está fallando mucho, aumente y por lo tanto la congestión del sistema capilar pulmonar aumente tremendamente y la presión de perfusión coronaria del ventrículo izquierdo que está dilatado se vaya a la espalda. Pero logramos esto, logramos bajar el láctico, esto es un paciente real, logramos bajar la creatinina, se controla el daño hepático, etc. O sea, es maravilloso desde el punto de vista de los órganos terminales. Pero si vemos los resultados, tanto para balón de contrapulsación, el resultado en pacientes con síndrome coronario agudo, con shock perdigénico, el balón de contrapulsación no cambia en nada la sobrevida. Pero podría tener efecto en algunos pacientes, sobre todo los coronarios que van a cirugía cardíaca. En un consenso ya algo antiguo, pero desde el año 2017, 2015, se habla de que el soporte mecánico con ECMO es la primera herramienta, dado las condiciones de que es más barato y la experiencia que tenemos con ello. Ojo, de nuevo, excelente herramienta, pero no para el ventrículo izquierdo que está muy fallado. ¿Qué otra cosa quería mencionarles? Que esta estructura, esta visión, tiene que estar vista desde el punto de vista comunitario. ¿Tenemos centros que pueden conectar a ECMO a un paciente? Sí, perfecto. ¿Tenemos centros que pueden cuidar a ese paciente en estado posterior? No, no todos. Por lo tanto, se puede conectar precozmente en un centro y trasladarse a un centro, un Tier 2 o 3. El 3 es el que va a trasplantar, el que va a poner asistencia articular, y el Tier 2 es el paciente, el grupo de hospitales que tienen más experiencia corriendo ECMO y tienen un grupo y un programa que es capaz de hacerse cargo de los pacientes con angioplastía, etc. Entonces, por ejemplo, San Juan de Dios en este minuto es un nivel 2. Nosotros podemos conectar paciente, pero si el paciente requiere un trasplante o requiere una asistencia de larga duración, lo tenemos que trasladar al tórax. Bien, perfecto. Lo importante acá es que el paciente tenga recuperación. Si el paciente está en un centro que no tiene hemodinamia, debieran precozmente tratar de trasladarlo o, por supuesto, llamar a un equipo de movilización en ECMO que lo vaya a buscar, pero precozmente, si no, no vale la pena. Esto es lo que propuse en un capítulo del libro rojo de ELSO en distintos tiers, distintos niveles de resolución un poquito más detallado que los 3 niveles que estaban mostrados en esa serie, en esa propuesta española, pero que en el fondo habla de lo mismo. Si usted tiene un centro de cirugía cardíaca y el paciente no sale de bomba, déjelo en bomba, llame a un centro con capacidad ECMO que además maneje ese paciente posteriormente porque tiene cirugía cardíaca y mejor todavía si tiene la capacidad de conectar a su paciente a asistencia articular o trasplante. Esa es la propuesta del grupo español y básicamente su tamizaje para indicar, para saber que el paciente está en necesidad de algún grupo de decisión, vamos a pasar a eso antes de decir soporte mecánico, es la hipotensión o la necesidad de supresores para mantener presiones marginales. Obviamente la evidencia clínica por perfusión, o llenado capilar mayor a 3 segundos, el láctico aumentado y la evidencia que es de origen cardiológico, por ejemplo, un paciente que está en difusión biventricular por una miocarditis. Resuelto esto, ya les conté entonces de los fenotipos, de asignar el grado de gravedad, de que hay que apurarse, de que hay que tener un heart team. Vamos a ver los problemas más importantes con respecto al uso de esta herramienta. Esto voy a hablar específicamente del ECMO cuando lo uso en choque cardiogénico. Y aquí hay, a mi gusto, 3 cosas que son importantes por frecuencia o por gravedad. Y dentro de las 4 que menciono acá, la distensión del ventrículo izquierdo es la más importante. Porque es una emergencia, porque no siempre estamos tan compenetrados con que esta complicación existe. Yo al principio del año 2007, cuando partí con mi cirujano que venía de Cleveland, me decía, mira, Cleveland, esa cuestión la conocemos, los corazones dejaban reposo y por supuesto los corazones terminaban todos con trombo en el ventrículo izquierdo, no recuperándose porque no los descomprimían. Pero eso está muy claro hoy día, sabemos que los pacientes que se descomprimen tienen mejor resultado.
Voy a hablar primero del esquema extremidad inferior. Ojo, el esquema extremidad inferior no es tan frecuente como uno puede ver, sobre todo porque en la actualidad casi todos los centros estamos haciendo perfusión distal. Pero fíjense, este es un paciente que lo canulamos con una paciente joven, o sea, no tiene ateromatosis aórtica, ateromatosis femoral, le conectamos una cánula pequeña, 15 French, igual hizo isquemia. Hay harta reactividad, sobre todo en los pacientes jóvenes, y hacen hipoperfusión, y por lo tanto hay que reprofundir la extremidad inferior, ya sea desde la femoral superficial o de lateral posterior. No hay ningún problema, las dos funcionan muy bien. Una técnica puede ser percutánea y la otra una técnica abierta. Fíjense, este paciente, por ejemplo, conectado a ECMO VA y inmediatamente después de que se instala la reperfusión como mejor asumir, que es una herramienta fundamental para el manejo de pacientes que tengo conectado a ECMO VA periférico con reperfusión, porque ojo, la reperfusión también se puede tapar, se puede quinquear, etcétera, hay que estarlo vigilando. Y la vigilancia clínica de las extremidades inferiores es súper difícil en ECMO, mucho mejor tener un NIRS como herramienta básica. Fíjense ahí cómo mejora rápidamente el paciente de 61 y 37, va subiendo el NIRS y ella mejora a los 30 segundos, al minuto ya tiene un NIRS absolutamente normal, una vez que reiniciamos la reperfusión desde la lateral posterior. Este otro caso, fíjense, pasando visita, me encuentro con un paciente que había bajado el NIRS unilateralmente y la explicación había sido que no, que lo dañamos hace poco y en realidad quedó en eso. Bueno, el problema es que lo habían bañado y que se había quinqueado la entrada hacia la reperfusión de lateral posterior. Y eso se puede no dar problemas, pero puede dar también isquemia. Una isquemia de 4 horas significa fasiotomía, una isquemia de 6 horas significa amputación. El paciente amputado en ECMO es paciente muerto. Es muy poco probable que ese paciente sobreviva. Entonces, la isquemia de la extremidad inferior es una emergencia. No es, hay que tomarlo muy en serio y para eso el mejor tamizaje es el NIRS. A mi gusto ha sido una tremenda herramienta a través de los años para poder estar vigilando de que ese paciente no tiene una isquemia aguda. Y ahora les voy a tocar el tema que a mí más me gusta porque es un tema súper relevante desde el punto de vista del resultado del corazón nativo del paciente, que es la distensión del ventrículo izquierdo. Me quedan 5 minutos, así que voy a alcanzar justo a terminar. Entonces, primero porque produce edema pulmonar agudo, porque exacerba el daño miocárdico por disminución de la presión de perfusión coronaria, aumentar la presión defendida hasta el ventrículo izquierdo y además por el potencial incluso de producir trombosis intracavitaria. Y eso lo veíamos antiguamente, sobre todo en esta onda de dejar en reposo el corazón, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es que el corazón se mueva y tiene una pulsatilidad de la mejor manera posible. Y aquí está un corazón que se infartó, ahí se dilató agudamente y nosotros lo pusimos en ECMO. ¿Okay? Ahí está. Le sacamos sangre por la aurícula derecha y le devolvemos por el sistema circulatorio izquierdo. Ojo, da lo mismo que ustedes pongan la cánula en la femoral o en la aorta. El aumento postcarga es exactamente el mismo, el efecto hemodinámico es exactamente el mismo. Entonces, ustedes van a ver que le pusimos un tapón dado por el aumento de flujo y aumento de la PAM del ECMO, pero se le hace pésimo a la aurícula izquierda, pésimo a la presión de fin de astro ventricular izquierdo, y por lo tanto, si ese corazón tenía alguna viabilidad, la vamos a perder. La vamos a perder, va a ser edema pulmonar, y el paciente se ve en estas condiciones, baja pulsatilidad, a veces 0, y eso es muy peligroso, hay que atacarlo y rápido, digamos. La PVC en este caso está en 16, no tengo capilar en este caso, pero ustedes ven que la pulsatilidad es baja. Cuando la pulsatilidad es menor a 12, 10 milímetros de mercurio, hay que preocuparse, es una emergencia y hay que buscar la alternativa. ¿Qué alternativas hay? Baje primero la presión arterial media, ponga un poco de inhaladores, haga un test de rampa con el flujo del ECMO, y si eso no funciona, piensa en alternativas mecánicas como apertura del FOB, cánula arteria pulmonar o una maravilla que descubrimos hace poco que es la ECMO, les voy a explicar de qué se trata. Entonces, este ventrículo izquierdo que está fallando y tengo un aumento de la poscarga súbito por el aumento de la presión arterial media, dado que el ECMO aumenta la presión arterial media al aumentar el flujo, este corazón que falla simplemente no es capaz de ir en contra de este aumento de la poscarga. Y si lo miramos en una simulación, si nosotros aumentamos el flujo del ECMO, lo que vamos a ver es que el paciente, desde el punto de vista hemodinámico, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda aumentan tremendamente la presión, incluso aumentan el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, un corazón normal versus un choque cardiogénico que además lo meto en ECMO, las condiciones hemodinámicas, sobre todo diastólicas, son bastante peores a un paciente que no está soportado.
lo tolera mejor un paciente con más reserva miocárdica, sí, pero en general estos pacientes están en shock y los pacientes que se han parado están con musculatura atontada y entran fácilmente en una incapacidad de poder inyectar contra ese aumento de flujo que está determinado por el ECMO. Entonces, hay un ECMO que es el ECMO sin descompresión. Si ustedes lo comparan con el Impella que está en medio, que es un percutaneous LVAD, la condición hemodinámica del Impella es tremendamente mejor. Por lo tanto, teóricamente, si tengo Impella y tengo una falla ventricular izquierda pura, lo mejor es poner un Impella. Ahora, lo que ha hecho la mayoría es combinar estos dos factores para asegurar la perfusión de órganos terminales, que se asegura mucho mejor con el ECMO, y descomprimir con Impella a través de la válvula aórtica. Pero es una realidad un poquito lejana para nosotros, dado lo caro que es un Impella que puede costar 20-25 millones. Acá les quiero mostrar simulaciones, distintas simulaciones. Fíjense, marqué como falla cardíaca izquierda hacia la izquierda de la pantalla en distintos grados. Y les puse en rojo los que quiero analizar con ustedes. Y fíjense que el paciente en el grado basal tiene un débito normal, ¿ok? Y su CPO es de 1,11, ¿ya? No tiene PAPI porque no le hemos puesto un SAM porque es un paciente que está normal, pero tiene solamente línea arterial. Pero un paciente que tiene harta falla cardíaca y tiene un CPO de 0,54, es decir, ya tendría indicación de soporte. Fíjense cómo está la PAPI, o sea, tiene un buen ventrículo derecho, pero tiene un pésimo ventrículo izquierdo. Y el flujo del ECMO no está porque no le hemos partido el soporte mecánico. Y fíjense la presión, 74-50 de presión. Ese paciente ya está en categoría 1, fenotípica del choque cardiogénico, y en grado SCAI probablemente esté en C, ¿no es cierto? Después vamos a ir a un paciente que tiene más disfunción miocárdica, el tercer paciente de las líneas rojas, y a este paciente sí lo pusimos en ECMO, lo pusimos con 4 litros. No alcanzo a mirar si está con droga absortiva acá por la pantalla del Zoom, pero supongo que no. Y fíjense cómo está la presión, 90-90, o sea, ese paciente no pulsa, y vamos inmediatamente a mirar las presiones de llenado. Y las presiones de llenado están altísimas. Y esas presiones de llenado son incompatibles con que el ventrículo derecho se mantenga con PVC adecuada y por lo tanto el flujo esplácnico y además el edema pulmonar se van por las nubes, digamos. Y con 43 de presión de capilar y 90 de media, tengo 45 de presión de perfusión coronaria. Por lo tanto, eso es un pésimo negocio para el ventrículo izquierdo. De nuevo, el ECMO es un buen soporte para el ventrículo derecho, buen soporte para el flujo de órganos terminales, pero un pésimo negocio para un ventrículo izquierdo que está muy fallado. Muy fallado. Los que no fallan, los que están con un poquito de reserva, lo toleran bien con un poquito de inodilatadores. Y fíjense la última, el paciente no está inyectando tan bien, tiene una PAM bastante alta en este caso, el consumo de oxígeno miocárdico está intermedio, y el CPO está en 0,86, dado que tengo flujo del ECMO. O sea, no es CPO nativo, sino que es flujo del ECMO, perfecto. Pero en este caso lo que hice fue abrir el FOP, ¿ok? Y fíjense cómo baja la presión de llenado. El FOP baja aproximadamente entre 8 y 10 milímetros de mercurio, eso es como lo típico. Abrir el FOP es relativamente sencillo, si no se hace en el acto inmediato en que están colocando el ECMO, se puede hacer llevar a un paciente hemodinamia y anda muy bien. Este es el grado de porcentaje de pacientes que hacen distensión de ventrículo izquierdo, depende de la etiología, pero piensen que un tercio de sus pacientes van a hacer distensión. Algunas son leves y otras son bien severas, pero incluso la leve puede determinar una menor viabilidad del corazón nativo. Aquí les voy a mostrar un paciente que tiene apertura de la válvula aórtica, que está con disfunción miocárdica, se mueve re poco, hipertrófico, pero que abre la válvula aórtica. Es decir, si ustedes miran el corazón, es un corazón chico, una aurícula izquierda que está descomprimida. Pero este otro paciente sí tiene distensión del ventrículo izquierdo y está claro, digamos, tiene humo en la aurícula izquierda, tiene humo en el ventrículo izquierdo, y ese paciente lo que hicimos fue abrir un FOP y se descomprimió inmediatamente. Este paciente antiguo era de los pacientes que no descomprimíamos, y fíjense el tremendo trombo que tiene en el ventrículo izquierdo. En realidad este fue un paciente que efectivamente nunca logramos que inyectara y rápidamente hizo un trombo. Ese otro paciente con un trombo en el ventrículo izquierdo, horroroso. O sea, esos pacientes están o muertos o tenemos que entrar a pabellón a sacar ese trombo, digamos, y una
una locura, dado que va a sangrar bastante. Esa es una apertura de FOB. En el paciente que le había mostrado primero, que tenía una extensión del ventrículo izquierdo, le abrimos el FOB quirúrgicamente, generalmente lo hacemos en hemodinamia, y fíjese cómo cambia el ventrículo izquierdo inmediatamente, el humo se reduce y las condiciones de presiones de llenado del ventrículo izquierdo bajan inmediatamente. Así es como se hace en hemodinamia, y así es como queda un paciente descomprimido. No me voy a detener en esto en realidad. Sí sabemos que los pacientes descomprimidos tienen mejor sobrevida que los pacientes no están descomprimidos, y esta es una descompresión que se hizo con Impela sobre ECMO en una serie pequeña de pacientes. Entonces, concuerdo plenamente con esto, con un comentario de un cirujano cardíaco, en que si nosotros vamos a poner un paciente de soporte, hay que hacer un venting del ventrículo izquierdo. Y en general esa es la conducta que hacemos cuando ponemos un paciente en soporte central, le ponemos un vent grande en el ventrículo izquierdo, lo volvemos la aorta y le ponemos una cánula percutánea de tracción de la aurícula derecha. Una vez que termina el paciente de necesitar ECMO, le sacamos la cánula percutánea, le sacamos el oxigenador y transformamos el sistema inmediatamente en un LVAD de mediana duración. Este es un paciente que hizo una fibrilación ventricular al salir de bomba, al declampearse. Fíjense la presión que tiene la aurícula izquierda. Eso que vieron ahí es la aurícula izquierda. En realidad es la vena pulmonar superior derecha, pero es la presión que hay en la aurícula izquierda. Eso llegó casi hasta el techo. O sea, la presión que yo puedo tener por una extensión ventricular izquierda es tremenda. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es ventearlo de alguna manera, o si no, ese corazón no va a sobrevivir. Y para eso, esta es mi última propuesta, y la última diapositiva, es que un paciente que está en paro, en shock cardiogénico profundo, lo metemos en un ECMO periférico, le abrimos las coronarias, le perfundimos las extremidades inferiores y después le hacemos una cosa que se llama lava ECMO. Les voy a mostrar la foto de un paciente que hicimos hace poco, con láctico 150 inicial, le pusimos lava ECMO y le dimos flujo a concho. ¿Qué significa el lava ECMO? Es Left Atrium VA ECMO. En el fondo, este paciente lo pusimos en un ECMO normal, abrimos las coronarias, le abrimos el FOB, entramos con una cánula distinta a la cánula auricular derecha hasta la aurícula izquierda. Y eso descomprimió radicalmente la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y le pudimos dar full flujo durante 2 días, después periodo del cual la paciente se recuperó. No me voy a tener por cosa de tiempo en el arlequín. Créanme, el arlequín es una cosa frecuente, pero es un buen problema. Aparece cuando los pacientes empiezan a eyectar en el ventrículo izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo se empezó a recuperar. Entonces el arlequín, cuando aparece, estamos bien. ¿Hay que corregirlo? Sí. ¿Cómo se corrige? Aumentando la FIO2 y ventilando más al paciente la mayoría de las veces, y si no, pasándolo a ECMO VAB. Finalmente, cuando va a considerar soporte mecánico, considere temprano o simplemente no lo considere. La falla multiorgánica o la disfunción multiorgánica muy severa es una contraindicación fuerte. No lo haga si el paciente ya está en falla hepática y dejó de orinar. La verdad es que tiene que ser en la etapa de oliguria. El paciente que está en anuria ya probablemente está pasado. El paciente más viejo, el paciente en disección aórtica, si bien hay reportados casos, no se lo recomiendo. Hay varios trials de ECMO andando que nos podrían dar luces de cuánto funciona esto o no. En SPR ya está claro, pero en ECMO VA, en choque cardiogénico, todavía no tenemos tanta evidencia. La decisión, por lo tanto, es caso a caso, multidisciplinaria, y entiendo que los problemas que se enfrentan son varios, incluir la arlequín, la isquemia de la extremidad y la extensión del ventrículo izquierdo. No es una buena opción para comenzar su programa los ECMOs en choque post-carotomía. Son pacientes que se mueren la mayoría, que la sobrevida no va más allá del 35%. Ojo, no parta su programa en choque cardiogénico post-carotomía, porque son muy malos resultados. Debemos ser disciplinados y aplicar esta técnica de arte de una manera que honre la vida, porque también es importante que el paciente tenga un buen morir. Si le damos un trial como puente de toma de decisión, bueno, durante los días se tiene que ir evaluando si es apropiado seguir con el soporte o no, porque no hay nada peor que soportar órganos durante semanas y en realidad sabemos que el paciente se va a morir igual. Eso no es bueno ni para el paciente, ni para la familia, ni para el sistema completo. Finalmente, entonces, hay que identificar y tratar precozmente, caracterizar a los pacientes, estabilizar hemodinámicamente y abordaje de la disfunción multiorgánica con el flujo adecuado para lograr un CPO mayor a 0.6. Esta es una paciente una miocarditis que fue cayendo progresivamente en su perfusión tisular, y una vez que aumentó el láctico a 30, la conectamos a ECMO durante 2 semanas. Tuvo una FEI finalmente 16%, y que se recuperó ad integrum después de 2 años de estar haciendo vida normal. Y esta es la última diapositiva. Les recomiendo, no tengo ningún conflicto de interés más que la admiración que siento por Leo y por su grupo, de que ellos tienen un programa, un curso de choque cardiogénico con bases fisiopatológicas muy sólidas, en que se puede aprender bastante. Se lo recomiendo. Hay cursos online, presenciales, etcétera. Son caros, sí, pero de nuevo, no tengo ningún conflicto de interés en recomendarlo. Se lo he recomendado a muchos colegas acá en Chile. Eso es todo. Muchas gracias.